Hola. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Bueno, buen sábado para todos y todas. ¿Mm? Nada más lindo, ¿no? Los sábados que cursar. Así que nada. Bueno, tengo entendido que ayer arrancaron con, con la parte de economía abierta, ¿no? Vamos a tener que meterle ritmo un poquito, porque así le faltaron dar un par de cosas, me dijo, cerrar el tema de ayer. Y yo tengo que arrancar con un tipo de cambio flexible, que es más fácil, igualmente. Es más fácil. Eh, ¿Cómo la vieron? ¿Cómo están con este tema? ¿Cómo vienen estando? Bien, dentro de todo. Pasa que a mí me da la sensación de que es tipo mucha info muy rápida, ¿viste? Sí, eso es la facultad, básicamente. Sí, sí, pero es como que no te da tiempo a asimilarlo. No, no, porque en realidad lo que tienen que hacer ustedes siempre, chicos, es repasar siempre. De alguna manera, no hace falta, pero o sea, si le pueden meter todos los días un toque, van a ver cómo los conceptos se van asimilando de forma casi natural. Y también hay tiempos lógicos que requieren deglutir y digerir el conocimiento. Eh, Así que no se desesperen, estudienlo, repásenlo día a día y si tienen dudas pregunten. Bueno, vamos a arrancar. A ver, eh, ustedes vieron hasta lo que es política monetaria, ¿no? Expansiva. En el tipo de cambio flexible. No, fijo. Fíjate. Sí, quedamos en arrancar política fiscal. Ahí nos quedamos. Claro. Ok. Ok. ¿Y política monetaria, se entendió? Dicri. Sí, sí. Yo en líneas generales sí, tengo que ponerme a repasar más, pero sí. Seguramente. Pero como todos, o sea, es normal. Bueno, chicos, estamos viendo un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Perdón, fijo, perdón, corríjame. Fijo. ¿Qué significa un régimen de tipo de cambio fijo? Que el Banco Central dice, bueno, el dólar vale esto y vale esto, ¿sí? Entonces, si vale esto, todo lo que vos me quieras comprar, te lo voy a tener que vender, básicamente. ¿Sí? Porque es una decisión que yo como autoridad monetaria implanto y ejecuto. ¿Sí? No. Acá los excesos de oferta y de demanda, ¿qué pasa en un mercado balraciano con exceso de oferta y de demanda? ¿Cómo ajustamos? Por precio. ¿Sí? Por precio. Acá no hay ajuste por precio. ¿Por qué? Porque desde el vamos tenemos un tipo de cambio fijo, entonces todo lo que yo te voy a demandar me lo tenés que vender a ese precio. En tanto y en cuanto, bueno, tomen la decisión de cambiar el precio, de modificar el régimen, ¿no? Estamos ceteris paribus. Como regla general, digamos, un régimen de tipo de cambio fijo atenta contra el desenvolvimiento de la cuenta corriente, digamos, casi de forma estructural. ¿Por qué? Porque la economía tiene que crecer, básicamente. ¿Por qué tiene que crecer? Porque la población crece todos los años. Y si la economía no crece, hay cada vez menos torta para repartir entre los habitantes, porque la tasa de mortalidad es menor que la tasa de natalidad. ¿Sí? Además de la inmigración y demás. O sea que la economía tiene que crecer, tiene que producir. Fenómeno, tiene que producir, pero ustedes vieron que si la economía produce, si la economía crece, vamos a tener un desbalance en la cuenta corriente del sector comercial. ¿Por qué? Bueno, porque la elasticidad, y sobre todo en Argentina,
Un país en el cual la elasticidad de las IMPO con respecto al producto es altísima, pero altísima, altísima. Entonces, si yo crezco, tengo déficit de cuenta comercial. ¿Sí? Y yo tengo un tipo de cambio fijo, o sea que no puedo ganar competitividad. Por ahí no puedo devaluar. Tengo un tipo de cambio fijo. Entonces, la única manera que tengo de sostener esas importaciones es con deuda. O sea que estructuralmente tenemos un modelo, si queremos crecer, deficitario en el sector externo, la cuenta corriente, el balance de pago, que está financiado por deuda externa. Y en algún momento hay que pagarla la deuda externa. ¿Sí? La podemos discutir, cómo. No, hay que pagar. La deuda hay que pagarla porque la realidad es que no queda otra. ¿Sí? Uno de los casos que representa lo que yo les estoy diciendo así, medio de café, es esta filmina de política fiscal expansiva. ¿Qué tenemos? Tenemos primero el punto A, ¿no? Un equilibrio de IS y LM. El punto A. De ISLM a BP. ¿Qué significa que tenemos un equilibrio de ISLM BP, chicos? ¿Qué significa la BP? Balanza de pago. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es? Que está en equilibrio, no estoy debiendo, digamos. Digamos que lo que tengo ahí yo, en ese punto, en el punto A, lo que yo tengo es que el rendimiento local es igual al rendimiento internacional, ponderado por la expectativa de devaluación de la moneda y el desvío, ¿no? La incertidumbre y demás, básicamente, ¿no? Que ponderadamente a mí me da igual, se cumple la relación U y P, a mí me da igual invertir acá o invertir allá, básicamente, ¿no? Tengo un rendimiento estándar. Partiendo de ese punto de equilibrio, de que es interno y externo, yo voy a hacer una política fiscal expansiva. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo estar por debajo del producto estructural? Esto de acá no me dice nada. Puedo estar por debajo, puedo estar por encima, puedo estar en el producto estructural. No lo sé, no me interesa. ¿Qué pasa? Hacemos una política fiscal expansiva. Se desplaza la IS, ¿correcto? Entonces, al desplazarse la IS tenemos un aumento en la demanda agregada, un aumento del producto. ¿Y qué pasa con las exponetas, chicos? Caen, ¿no? Por lo que les dije antes. Por elasticidad, importación, producto. Entonces, ese incremento del producto me genera una leve caída, leve o no leve, no tan leve, depende de la sensibilidad, de exportaciones netas, con lo cual tenemos, por un lado, una salida de capitales vía cuenta corriente, vía canal comercial. A su vez, el aumento del producto, ¿qué me incrementa? Y la importación. Claro, que sí, eso lo vimos recién, pero en el mercado de dinero, ¿qué pasa? Sí, Aumenta la tasa de interés. claro. Claro. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de dinero por motivos transaccionales. Entonces aumenta la tasa de interés, ¿no? Bueno, muy bien. Aumenta la tasa de interés. ¿Qué significa que aumente la tasa de interés? Que el rendimiento que yo ofrezco internamente, ¿sí? De los bonos locales, de los títulos locales, son más atractivos que el rendimiento que ofrece el resto del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir inversiones financieras del extranjero. Exacto, van a entrar capitales, ¿no? El tipo de cambio se va a apreciar, digamos. Y prestamos un tipo de cambio fijo. Claro, no se podría, ya sé, pero digo como que si no haces una política, se te va a apreciar. Claro, digamos, tengo una presión para que se me aprecie. ¿No? Ivo, Sí. lo primero que dijiste o sea, hasta salida de capitales sería el punto B.
Exacto, es llegando al punto B. Fíjate que el punto B tiene una tasa de interés superior a la línea de equilibrio de BP. ¿Sí? Yo en el punto B lo que veo es cómo salen los capitales. ¿Eso es instantáneo? O sea, ¿cómo lo tenemos que ver? No, no es instantáneo, son procesos, ¿sí? Digamos, va subiendo la tasa de interés, van saliendo los capitales, hasta que en algún momento eso se frena. ¿Sí? O sea, nunca son saltos discretos, son siempre procesos y se dan en simultáneo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, que crezca el producto a partir del aumento del gasto y que crezca la tasa de interés, se da en simultáneo. ¿Sí? Porque son dos efectos de la misma, son dos efectos que parten del mismo lugar, básicamente, ¿no? ¿Sí? Y Sí. una duda más. Y del punto B voy a pasar a lo que vas a decir ahora, que a partir del punto B empiezan a ingresar capitales. En el punto B tengo que ya me están ingresando capitales. Porque yo ya estoy, en el punto B yo ya tengo una tasa de interés superior a la que ofrece el resto del mundo. O sea que en ese punto ya me están ingresando capitales. ¿Sí? Todo momento en el cual yo esté por encima de la BP, tengo un ingreso de capitales, por cuenta capital. Solo ¿Sí? que a medida que te acercas al C, ese ingreso es menor, digamos, ¿no? Pero todavía no, yo todavía no hablé del C. Yo todavía no hablé del C. Ahora vamos por partes. ¿Sí? Pero yo todo lo que estoy por encima de la BP es un ingreso neto de capitales vía cuenta de capital. ¿Sí? Sí, ¿Por sí. qué? ¿Y por qué vía cuenta de capital? Porque arbitra la tasa de interés. También supone que es un modelo con libre circulación de capitales, ¿no? Perfecta movilidad de capitales. ¿Se entiende esto, Sí, sí. Facundo? Sí, sí, perdón, estaba copiando lo que habías dicho. Ah, tranqui, no, tranqui. Muchas Bueno, gracias. no. Entonces, estamos en el punto B. Ingresan capitales, tuvimos una salida de capitales por cuenta corriente. Claro, este ingreso de capitales que tenemos acá es con dos fines. ¿Por qué con dos fines? Bueno, primero, ese ingreso de capitales me financia el déficit comercial que estoy teniendo, ese aumento de las IMPO, ¿sí? Que se da por el aumento del producto. O sea que lo necesito. Y a su vez, vienen, obviamente, por el mayor premio, por el mayor rendimiento de tasa de interés. ¿Sí? O sea, en realidad, la lógica es, yo emito deuda externa, chupo capitales, porque ofrezco una tasa de interés más elevada, y esa guita, esos dólares que me entraron, y los uso para financiar mi déficit de cuenta corriente. Fíjense que abajo dice efecto cuenta capital es superior a efecto cuenta corriente. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, lo que tenemos en este caso es un efecto de capitales neto, de ingreso de capitales neto. ¿Sí? Es más fuerte el efecto tasa de interés que el efecto indirecto que me genera un aumento del producto. ¿Qué pasa? Ese ingreso de capitales, me ingresan, me están matando a billetazos, me están matando a dólares. ¿Qué hago yo como Banco Central? Los tengo que absorber si quiero un tipo de cambio fijo. Exactamente. Los compro todos. Todos. ¿Por qué? Porque como vos dijiste ayer muy bien, tengo una presión bajista por un exceso de oferta, ¿no? De divisas. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero que opere ese desequilibrio. Yo lo que voy a hacer es, hay un montón de oferta, aumento la demanda. Entonces, aumento de todo por cantidad, todo bien así, es bien bruto. Entonces, el Banco Central lo que hace es comprar las divisas, te compro todas las divisas. ¿Eso qué significa?
Está aumentando la oferta monetaria. Exactamente. Baja la tasa de interés. Exactamente. ¿Le queda otra? ¿Tiene alguna otra alternativa? No, no porque es fijo. Exacto. Entonces, ¿cómo es la política monetaria? Contractiva. No, expansiva, expansiva, expansiva. Está bien, sí, pero al margen de eso. No tiene efecto. No está. Como que no puede hacer política monetaria porque el tipo de cambio tiene que ser fijo. Ah, a ver, y entonces, ¿qué más que no puede hacer? ¿De qué carácter es la política monetaria en este caso? No ¿Puede sé. hacer otra cosa el Banco Central? No, Entonces, ¿es endógena? no, es exógena. ¿Es exógena? ¿Por qué es exógena? Déjame pensar. No, está bien, ¿Es una decisión que puede no tomarla el Banco Central si quiere defender no, el, el trilema, chicos, acá? claro. Perfecta movilidad de capital. Tipo de cambio fijo, no puedo controlar la política monetaria. No la puedo controlar. Responde a la dinámica del modelo. Se explica por adentro del modelo esto. Y si se explica por adentro del modelo, clase 1 es una variable endógena. ¿Sí? Es una Perdón, profe. política monetaria acomodaticia endógena. ¿Puedes repetir lo del trilema? Porque no pude escucharlo en ese momento. ¿El trilema qué dice el trilema? Que vos no podés tener tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales y política monetaria autónoma. Y acá lo estás viendo claramente. Vos tenés tipo de cambio fijo, tenés perfecta movilidad de capitales, y acá, cuando te empiezan a entrar las divisas, no podés no comprarlas. ¿Por qué? Porque si no las comprás, cae el tipo de cambio. Y si cae el tipo de cambio, deja de ser fijo. Ya se rompe. Claro, se aprecia el peso. Exacto. Entonces ya deja de ser fijo el tipo de cambio. ¿Sí? Tenés una volatilidad. ¿Se entiende el trilema? Acá lo vemos muy claramente, el efecto del trilema. Y ¿Sí? aumentan las reservas. Exactamente. Aumentan las reservas. ¿Y con eso se financian o no? Eso es lo que no termino de entender. Se ¿Viste? financian. El ¿Cómo? déficit. O sea, ¿terminan financiando el déficit fiscal o no? Comercial, Exactamente. con esas reservas, ¿no? Sí. Ah, listo. ¿Y por Sí. qué aumenta el producto en el punto C? Porque en el punto C lo que tenemos es que el Banco Central compra divisas y expande la LM. Están entrando los dólares. ¿Qué? Están entrando. Punto B. Entran dólares. Muchos dólares, muchos dólares. Dámelos. ¿A cambio de qué? Y a cambio de pesos, maestro. No tengo pesos. Bueno, te reviento a billetazos. Te tiro todos los pesos. ¿Qué es? Una política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque estoy comprando dólares. Entonces, una política monetaria expansiva me hace correr la LM a la derecha. Claro, entiendo, pero entonces es como que la política fiscal tiene efecto pleno porque la tasa de interés queda al mismo nivel y aumentaste el producto. Y ahora vamos a ver si eso es conveniente o no. Tiene efecto pleno. Ahora vamos a ver si eso es conveniente o no. Si las variables macroeconómicas te hacen que este modelo sea sustentable o no. Aumenta la oferta monetaria, cae la tasa de interés, ¿sí? De B a C cae la tasa de interés, con lo cual dejan de ingresar capitales. No es que salen, porque yo en todo momento entre B y C sigo estando por encima de la BP. ¿Sí? Lo que pasa es que cada vez, creo que lo había dicho Yelem, o sea, cada vez estoy menos por encima. O sea que del punto B al C no es que salen, sino que dejan de entrar capitales. Cae la tasa de interés, volvemos a la relación UIP, aumenta un poco el producto por la inversión, y como aumenta un poco el producto, vuelven a caer un poco las exponetas. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí leí algo. ¿Qué sería sobreestoquear?
O sea, depende, porque depende siempre de dónde partas. Suponer, quizás estás en la lona y estás aplicando una política expansiva para llegar un poquitito más rápido al equilibrio estructural. Puede pasar lo que decimos también, sí. Ivo, Ah. en el punto C, ¿no volvería a arrancar el mismo proceso de vuelta? O sea, como aumentó el producto otra vez, no debería aumentar las importaciones. O sea, ¿cuándo se Sí. frena eso? Pero fíjate que eso lo vemos acá. Claro, pero ¿en qué momento termina, digamos? A ver, ¿en qué momento termina? Esto es dinámico. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo? Esto es una muy buena pregunta la que haces, porque ustedes en macroeconomía 1 ven niveles, ¿sí? No ven tasas. En realidad, cuando yo estoy hablando del punto A al punto C, estamos hablando de tasa de crecimiento, estamos hablando de derivadas, básicamente, ¿sí? De procesos dinámicos. Entonces yo te diría que en el punto C, en realidad lo que está sucediendo es que estamos creciendo dinámicamente a el 5%. Y en el punto A estamos creciendo al 3%. ¿Sí? Es una dinámica, en realidad. Ahora, como nosotros estamos macro 1, lo que hacemos es simplificar y decir que A es 5 y C es 7, no por ciento. Son números. Entonces, acá termina. Pero en realidad es dinámico esto. Claro. ¿Sí? Vos nunca escuchás el PBI. El PBI es o sea, crece un determinado porcentaje. ¿Sí? Y nosotros siempre estamos hablando de niveles todavía. ¿Sí? Ahí está el punto. Entonces, entre A y B tenemos un aumento del gasto. Bueno, sencillo. Entre B y C tenemos una caída de la tasa, un aumento del producto y por supuesto, una caída de las exponentes. Muy bien. Entonces, tenemos que en la estática comparada, entre A y C, tenemos que el producto creció por un aumento del gasto y por la política monetaria acomodaticia endógena, ¿sí? Que es el aumento de la oferta monetaria. ¿Qué terminamos teniendo? Y una sexponeta negativa. ¿Por qué? Porque entre A y C aumenté el producto y el tipo de cambio no lo toqué. O sea que tengo una salida por cuenta corriente que lo financio vía el proceso que tengo entre A y C. ¿Sí? Porque entre A y C es A, B, C. Ese triángulo que tengo ahí es un triángulo de superávit de cuenta capital. Básicamente. Pero lo que no termino de entender, no tendría que estar graficado, dibujada una línea que me muestre la balanza comercial, porque acá, viendo el modelo, sí, la balanza de pago está equilibrada porque te entraron capitales y te financian la caída de la balanza comercial. Pero, ¿cómo te das cuenta cómo estaba la balanza comercial inicialmente, antes del shock? Vos suponés que partís de un equilibrio interno y externo, ¿sí? Siempre partís de un equilibrio, ¿sí? Y si no partís de un equilibrio, no importa, porque vos haces una estática comparada y lo comparás contra el punto A, y vos sabés que contra el punto A perdiste balance comercial, ¿sí? Estás peor que antes, o sea que, y aparte, lo que importa es que si yo sigo haciendo este tipo de políticas, ¿qué va a pasar con la balanza comercial? Suponete que es re superavitaria hoy. Y va a empezar a empeorar. Exactamente, esa es la dinámica del modelo.
Ah, pero no la vemos dibujada en el modelo, digamos. No, o sea, vos lo que tenés es que entre A y C perdiste resultado comercial. ¿Sí? Vos perdiste resultado comercial. Igualmente, mirá, sí podés saber que hay un punto de equilibrio. Sí podés saber que hay un punto de equilibrio. Porque vos, en el punto A, ¿cómo es tu cuenta capital? En el punto A. 0, ¿no? 0. Y si es 0 tu cuenta capital y tu balance de pago obviamente es 0 por definición, ¿cómo es tu cuenta corriente? Y también 0, ¿no? Claro, ¿hay alguna posibilidad de que no sea 0 eso? No, está bien, entiendo. Tiene que. O sea, no se puede financiar, sino. No. No pasa porque no se puede financiar. Es matemática. Cuenta corriente más cuenta capital, más reservas, no importa, es una identidad, ¿no? Sí, Variación de reservas primarias. vos decís como las tres brechas. Es que es una identidad. Entonces, si yo te digo que la cuenta capital está equilibrada, porque en el punto A tengo la relación UIP, o sea que está equilibrada. No tengo ni ingreso ni egreso de capitales por cuenta capital. ¿Está en 0? ¿Lo seguís ahí? Sí. Y si la balanza de pago es 0 por definición, ¿cómo es la cuenta corriente? Claro, ahí en el punto A es 0. Exacto. O sea que sí o sí, entre A y C tuve déficit comercial. No hay posibilidad de que no. Claro, porque hubo un superávit en la financiera. Exactamente, ¿no? Y porque aparte tengo más producto en el punto C tengo un producto más elevado que en el punto A, o sea que tengo más importaciones y yo el tipo de cambio no lo moví, porque por definición tiene un régimen de tipo de cambio fijo. Sí. ¿Sí? Mecanismo de financiamiento. ¿Cómo hace el gobierno para emitir, para ese gasto? Que no importa cómo sale, pero cómo lo contrapresto? Con deuda externa, básicamente. ¿No? El financiamiento del gasto con ingreso de capitales. ¿Sí? La tasa de interés. Transformados en la oferta monetaria expansiva. Digamos, ¿no? Cuando yo te compro los dólares, te reviento a billetazos, tengo una política monetaria expansiva. ¿Sí? Que es lo que vemos acá. Entonces, tenemos, por un lado, un bono contra ingreso de capitales, cuenta capital, que hace que mis reservas, ¿sí? Que hace que mis reservas estén por encima de 0. O sea, estoy acumulando reservas, ¿sí? Porque estoy comprando dólares, básicamente. ¿Sí? Estoy comprando dólares en ese punto. O sea, que estoy acumulando un activo, reserva, dólar, y incrementando un pasivo, la emisión monetaria, básicamente. ¿Sí? Y la deuda también, ¿no? Sí, claro. Pero no podría partir de. O sea, no la podría financiar con. Suponete que tiene superávit fiscal. Si tenés superávit fiscal, independientemente de que tengas superávit fiscal, vas a tener un aumento en la tasa de interés. O qué mecanismo encontrás vos para que un aumento del gasto no te genere un aumento de la tasa de interés. No, eso sí, pero digamos que inicialmente el gasto lo podría hacer con. Suponete que tiene superávit fiscal. Lo podrías hacer, sí, claro. Independientemente de eso,
a vos no te cambia la condición macroeconómica ni te cambia el análisis, porque está bien, sí, quizás el dinero es fungible. O sea, no estaré financiando ese gasto, pero independientemente de eso, a mí me están entrando capitales igual. ¿Sí? Claro, porque la Porque tasa de tengo un interés diferencial de sube. tasa de interés, independientemente de que esté financiándome o no. Claro, no importa el momento, o sea, indudablemente te van a entrar capitales. Exactamente, porque la tasa de interés sube. Y una pregunta, o sea, ¿qué pasa con el bono que emitiste para financiarte? Es deuda externa. Y cuando ingresas los capitales, no volvés en el modelo, no volvés a recomprar ese bono emitido o queda Vos, en el aire. no, cuando ingresan los capitales, eh, no. A ver, ¿cómo es el mecanismo? Pasó mucho con Macri esto, muchísimo, sin tipo de cambio fijo. O sea, no sé si se acuerdan cuando estaban las LELIC, el- que en un momento era una tasa del, no sé, 38% cuando una inflación más baja, del 20 y pico, 2017. El Banco Central emite LELIC a una tasa alta, una tasa real del 15%, 20%. Claro, golazo, golazo. ¿Cómo es el mecanismo ahí? Vienen los gringos, dicen, yo quiero ese bono, que rinde bastante. Vienen con los dólares, bajan los dólares al Banco Central, el Banco Central les da pesos a los gringos, y los gringos con eso compran el bono, con esos pesos. O sea, fíjense cómo es el mecanismo. Le ingresan los dólares al central, el central toma pesos y compra el bono. Así funciona. ¿Se ve? Eh, sí, pero el bono que emitió queda, o sea, queda ahí, no pasa nada en el modelo. ¿A No dónde? es que, y porque en el punto C que aumentó el producto y mi BP está en cero de nuevo, no habla nunca del bono emitido, o sea, como que quedó. No, el bono es un modelo de acumulación de deuda externa este. Eso, o sea, no es que voy a recomprar mi deuda, no, eso no. Claro, No, tenés que pagar en T más uno, tenés que pagar el bono y el interés. y el interés. ¿Eh? Sí, si no sería tipo un golazo, ¿no? Y viste que yo te dije antes, vos me habías dicho que bueno, que como la política fiscal entonces tiene todo el efecto. Yo te dije, Claro, sí, guarda, pero no significa eso que sea deseable, claro, claro. ¿sí? Y ahí se están dando cuenta ustedes solos, con lo cual está buenísimo. Eh, Pero una política fiscal expansiva es mucho mejor que una política monetaria. No, pero no porque, supone que la monetaria no la. Está atado, no la puede hacer. no, o sea, eh, ¿ustedes no vieron política monetaria? Sí, lo vimos, sí aumentan las reservas si lo haces. O sea, ¿Por qué tipo, no? no tiene mucho sentido, pero aumentan las reservas. ¿Qué pasa con la política monetaria a diferencia de la política fiscal con la tasa de interés? No, va a volver, tiene que volver Claro, al vuelve y nivel depende cómo nacional. sea. Y depende cómo sea, si expansiva o contractiva. Si es expansiva, perdés capitales. Lo Exacto, vimos ayer. exacto, exactamente. Ah, yo lo Exactamente. que le había preguntado qué pasa, que ya la verdad no me acuerdo si me respondió y si me respondió no sé si la entendí. Cintia, Sí, que, porque ella había dicho eso justamente, que podía ser, si hacías política monetaria expansiva, mm, volvías eventualmente al nivel original, con la misma tasa de interés, pero perdías reservas. exacto, sí, Pero porque, no, yo justamente lo que pregunté es qué pasaba si hacías lo contrario. Si hacías contractiva, también volvías a ser la original, pero ganabas reservas. no. Si haces una política monetaria contractiva, lo que tenés eh, es una... Claro, sí, exactamente, porque vos tenés
un aumento en la tasa de interés, o sea, se te contrae la LM, ahí tenés un aumento en la tasa, o sea, un ingreso de capitales por dos motivos, por vía especulativa, por tasa, y también tenés una cuenta comercial positiva, porque te cayó el producto. Con lo cual tenés un ingreso de capitales, igual que acá. Ese ingreso de capitales, lo que te hace hacer a vos es, como Banco Central, comprar los dólares y tener una política monetaria expansiva como noticia. Sí, exactamente. O sea, vos contraes, sí, pero guarda. Porque, mirá, vos acumulás capitales y volvés al equilibrio, o sea, sí, es cierto. Pero, ¿a qué costo? ¿No? Acumulo capitales. Claro, te estás endeudando por A, nada, digamos. a una tasa por encima de la tasa mundial. O sea que en algún momento, Claro, no es tan lindo como suena. ¿eh? No es tan lindo como suena. Para nada, es insostenible. Claro, medio que te estás endeudando medio por nada, porque Para el orto. al pedo. O sea, ¿por qué decidiste expandir el gasto sabiendo la consecuencia? Y eso pregúntaselo a Kicillof, ¿viste? No, 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 no no. lo sé. Claro, sí, no sé. O sea, el primer financiamiento del gasto es con ingreso de capitales, no porque tengo un superávit de otro lado. Y nosotros suponemos que sí. O sea, si partimos de un equilibrio, sí, independientemente de si vos independientemente de que si vos lo tenés como superávit o no lo tenés como superávit, el proceso de acumulación de deuda externa lo tenés igual. Porque a vos la tasa de interés sube. Y si sube la tasa de interés, los capitales van a venir, porque vos tenés perfecta movilidad. ¿Sí? Excede tu voluntad. ¿Sí? Ahora, digo, en el muy, muy corto plazo, ¿no? Si vos subís la tasa de interés, ¿no terminás perjudicando la inversión? Y bueno, claro, por eso justamente cuando vos haces una política monetaria contractiva, ¿por qué es contractiva? ¿Qué significa es contractiva? ¿Que contraigo la economía? Claro. Claro, tampoco tendría mucho sentido contraerla para volver al mismo lugar. O sea, no tiene sentido, No claro. tiene sentido, claro. Volver con más deuda y menos producto. Ah, el Volvés mismo con, producto. claro, el mismo producto. Lo que pasa es que tuviste una recesión en el medio. Pero sí. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos un aumento del pasivo por la emisión de bonos. ¿No? Bla, 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 bla. ¿Qué significa esto, chicos? Deuda externa. ¿Sí? Deuda externa. ¿Sí? Deuda externa porque la tienen los de afuera. O sea, la deuda puede ser en dólares o en pesos, pero acá lo que estamos viendo es que la tienen inversores extranjeros. Entonces, apertura de la economía, anulación del efecto crowding out. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Política acomodaticia, como les dije antes, ahora endógena. ¿Por qué? Porque no me queda otra. No me queda otra. Con ingreso de capital, o sea que las reservas, stunts. ¿No? Problema, y esto ustedes ya se dieron cuenta solos. Sustentabilidad de la deuda externa. Cuenta corriente deficitaria no sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque no muevo tipo de cambio y crezco. Pierdo por importación. Y todo lo que gano es por deuda externa. Y cada vez voy a pedir una tasa de interés más elevada para que me financien. No hay Claro, chances. la D se hace cada vez más grande, ¿no? ¿La? La D. ¿Cuál es la D? Y no era tipo el riesgo país o el. Ah, la D chiquita. Sí. Sí, la expectativa de ya, se te empiezan a tomar un poquito, te miden el aceite, te dicen, y no sé cuánto vas a sostener el tipo de cambio fijo, empiezo a tener expectativa de evaluación. Es todo lo que pasó en los 90, digamos. Todo esto. Exactamente.
La tiraron abajo. Pero política transitoria muy efectiva, ¿sí? Que es lo que dijeron ustedes al principio. Yo dije guarda porque... Perdón, digo, una consulta. sí. Para poner un caso real, por ejemplo, tenemos el caso de los 90 de que lo estuvo en eso, pero por el otro lado también tenemos como Kicillof, que hizo más o menos lo mismo, esto de cambio fijo, aumentar, como se dice, el gasto público para fomentar la economía, pero no hubo una deuda externa. ¿Qué diferencia hubo ahí? A ver si te entendí bien. ¿Vos de cuándo me estás hablando? Del periodo, ¿cómo se dice? De cuando puso el cepo y todo eso, que empezó el cambio fijo, digamos. Tipo de No, fijo. no, el cepo no es un... A ver, el cepo... No, a ver, el cepo de por sí ya no es perfecta movilidad de capitales. O sea, todo lo contrario. ¿No? Si yo te entendí bien. Claro, sí, sí. Bueno, vos ahí lo que ya tenés es que ya el trilema no lo querés ni cumplir. Porque no tenés una limitación por... A ver, un tipo de cambio fijo, ¿qué significa? Que yo lo que tengo fijo, en economía que tenemos, precio y cantidades, ¿no? Un tipo de cambio fijo me fija el precio. Las cantidades están libres, básicamente. El cepo lo que hace es, no lo deja libre, obviamente, el dólar, no lo deja libre, pero me restringe las cantidades. Básicamente, vos podés comprar 200, 300, 500, no me acuerdo cuánto era en ese momento, dólares. O sea que por un lado no tenés perfecta movilidad de capitales, por otro lado tampoco tenés tipo de cambio fijo. Era un crowding peg, se llama. Una flotación sucia. ¿Sí? ¿Eso para que no te varíen las reservas? ¿Te hace No, eso? las reservas te varían. No, para que no te. Lo vamos a ver ahora a las dos. Para que no te varíen las reservas, vos tenés que dejar liberado por completo. Total, si vos dejás liberado por completo, en algún punto, oferta y demanda se van a igualar. Y si se igualan oferta y demanda, no tenés ni acumulación ni desacumulación, porque justamente, por definición, oferta es igual a demanda. ¿Sí? ¿Y cuál sería el objetivo, digamos, de tener ese crawling peg? Bueno, el crowding peg es un régimen mixto un régimen de flotación sucia. Es un régimen mixto entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, digamos. Todos los países del mundo, casi ningún país del mundo tiene un tipo de cambio fijo o completamente flexible. O sea, lo que acá analizamos son los extremos para después ir combinándolos. Y a vos lo que te permite es, si, por ejemplo, en Argentina, ¿saben lo que es el tipo de cambio real? ¿Ustedes? Sí. Bueno, si vos no vas corrigiendo el dólar y tenés inflación, se te atrasa el tipo de cambio real. Y perdés competitividad. Exacto. Perdés competitividad. Claro. Ahora, tampoco podés dejarlo librado al azar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que dice Marshall Lerner, la devaluación acá es contractiva. Es contractiva. Tenemos una estructura productiva demasiado dependiente de las importaciones. Como yo le dije antes, tenemos una elasticidad productos, impos muy elevada. ¿Sí? Además es muy difícil aumentar el volumen de exportaciones, ¿no? Y es bastante, o sea, en términos significativos sí, porque la frontera de posibilidad de producción agrícola está al taco. Hay innovaciones tecnológicas y demás, pero no es un sector súper dinámico. No es un sector que agregue valor, no es un sector, es un sector que aporta, que larga una bocha de dólares. Pero en términos dinámicos, nosotros lo que vemos siempre como economistas es la dinámica, son unas ecuaciones diferenciales en realidad. Sí, que eso lo van a ver después en matemática para economistas, creo. Pero es, digamos, cómo se desenvuelve en el tiempo. No vemos tanto
cuestiones absolutas, vemos tendencias. ¿Sí? Si bien la pampa húmeda, bueno, principalmente los cereales, las oleaginosas, son muy grosas en términos de ingreso, el diferencial es chico, generalmente. ¿Sí? Los diferenciales son chicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu poder de política está muy limitado. ¿Sí? Está muy limitado. Bueno. ¿Qué vemos acá? Esto es fácil. Ahora, es una contractiva. Esta es como una IS contractiva. Es muy parecido, pero al revés. Partimos del punto A. ¿Qué pasó? Se deprimieron los inversores. Se contrae la IS, se contrae la demanda agregada, aumentan un poquito las exponetas, ¿no? Perfecto. Vemos que cae la tasa de interés por la caída de la demanda de dinero. Estamos en el punto B. ¿Qué tenemos en el punto B? Que se desplazó la IS. Claro. ¿Y qué tenemos en términos de equilibrio externo? Claro. O sea, la rentabilidad nacional es menor que la internacional. Entonces, Entonces entran menos dólares. Hay una serie de capitales. salen ahí. Claro, No o es sea, que entran menos. Claro, sí, es verdad. Entran menos es cuando vos estás por encima, pero te estás acercando al equilibrio. De vuelta. Sí, es verdad. Acá la tasa está por debajo. O sea, que están saliendo. ¿Sí? O sea, un exceso de demanda de dólares. Sí. Una presión alcista al tipo de cambio. Sí. ¿Qué hace el Banco Central? Vende reservas. Exacto. Vende reservas. ¿A cambio de qué las vende? Y de pesos. Muy bien. Entonces, absorbe pesos. Sí, contrae. Se contrae el LM. Exactamente. Punto C. Y se contrae el LM, ¿qué pasa con la tasa de interés? Sube hasta alcanzar el nivel inicial. Ahí. ¿Se ve esto? ¿Qué tuve en este proceso? Estoy pésimo, ¿no? Acá, porque perdí reservas, contraje el producto, ¿no? Y voy ahí, en toda esta secuencia que dijimos, ¿en qué momento es cuando empieza a crecer el producto de nuevo? ¿Y a qué te referís? Y porque vos en el punto C terminás igual. ¿Igual que qué? En el mismo nivel. Ah, no, está bien, no, estoy viendo cualquiera, perdón. Ahí va. Listo. Profe, Sí. disculpe, no entiendo qué sería lo de las exponetas. O sea, ¿qué rol jugaría? ¿Vio que ahí aumenta? ¿Y por qué aumentan? ¿Por qué pueden aumentar las exponetas? ¿Por producto interno? Perdón, ¿por qué pueden variar? Por producto externo, producto externo y tipo de cambio. Acá el producto internacional no jugó. El tipo de cambio no juega, porque es tipo de cambio fijo. Lo único que tenemos es que se modifica el producto interno. Y si cae el producto interno, caen las importaciones. Y si caen las importaciones, mejoran las exponetas. O sea, exponetas de balance comercial. Perfecto, gracias. Ya. No, porque las exportaciones netas sí son exógenas. O sea, no, ¿a qué te referís con no? Digamos la cantidad que te demandan. Ah, digamos, las exportaciones. Claro, las exportaciones, sí. Sí, o sea, sí. Las exportaciones dependen del tipo de cambio y del producto externo. No es ahora vamos a ver, o sea, depende. En este caso, sí. Sería exógeno porque el tipo de cambio acá es una variable exógena. ¿Sí? Porque yo decido si lo muevo o no. Lo controlo, es lo mismo que hacía el Banco Central con la oferta monetaria, ¿se acuerdan? Que decía, largo esta, aumento, contraigo, ¿sí? Es lo mismo. O sea que en este caso sí, porque si el tipo decide devaluar, que es lo que vamos a ver ahora vamos a ver, era justo. Dale. Política cambiaria de evaluación.
Suponemos que estamos en un país más o menos normal, que la expectativa, el tipo de cambio esperado, la tasa que yo espero que se modifique el tipo de cambio en el futuro es cero. No hay presiones de ningún tipo, no hay especulaciones de ningún tipo, ¿sí? No tengo expectativa de devaluación. Pero yo como política digo, voy a hacer una devaluación. Voy a hacer una devaluación. Creo que me falta competitividad, creo que estoy perdiendo por no importa. Cambio el tipo de cambio fijo de un nivel a otro para fijarlo en el nuevo nivel. También increíble, o sea que yo me paso de 1 a 10 a 1, está todo bien. Nadie va a empezar a decir, no, se funde, no. ¿Qué creen? ¿Qué tenemos? Acá tenemos los dos grafiquitos. Vamos al punto A. ¿Vieron el primer gráfico, no? ¿Ustedes? Sí, lo vimos. ¿Qué significa? Vamos a devaluar. Aumenta el tipo de cambio. O sea, yo como gobierno ahora digo, ¿sabes qué? Devalúo. Subo el tipo de cambio. ¿Qué pasa, chicos, si sube el tipo de cambio? Y los precios están fijos. El precio real, o sea, digamos, el tipo de cambio real sube. Y entonces, Sos más competitivo y aumentan las Es exportaciones. más barato para el mundo. ¿viste? Ahí, ¿viste cómo funciona? Claro, ahí sí. Pero ahí porque modificás el tipo de cambio. Pero sí, por eso. Bueno, Medio que suponés que en ese caso, bueno, no sé, pero como que la demanda de tus exportaciones son siempre las mismas. O no las mismas, no hay nada que haga cambiar, salvo el precio, que te aumente, que te demanden más exportaciones. Y Marshall-Lerner. Condición Marshall-Lerner. Sí. Devaluación expansiva. Entonces, me aumenta las exportaciones netas. Si me aumentan las exportaciones netas, me aumenta la demanda agregada. Y me aumenta el producto. Se desplaza la IS. Básicamente, ¿sí? Porque impacta en la demanda agregada de manera positiva. El aumento del producto me genera una caída leve en las exponetas y a su vez me genera un aumento en la tasa de interés, una caída en la inversión, una caída del producto, un aumento leve de las exportaciones netas. Y acá es lo mismo. Estoy en el punto B. Tengo un ingreso de capitales. ¿Sí? Tengo un ingreso de capitales. Tengo una presión bajista del tipo de cambio, pero yo qué dije, yo voy a devaluar y me voy a ir a otro fijo, no es que voy a devaluar y voy a dejar fluctuar, o sea que voy a intervenir ahora. Compro todos los capitales que me están dando, compro, expando la LM y lo mismo que antes, aumenta la oferta monetaria, cae la tasa de interés y voy desde B a C. ¿Sí? En la entrada de capitales tenés presión, o sea, para que se evalúe tu moneda. Para que se, digamos, aprecie. Esa palabra, sí. Sí. Ok. Pero, ¿Sí? no, nada. Pasa que me confundí porque lo que dijo Facundo dijo que se aprecia el peso, está bien, pero estás en un tipo de cambio fijo nuevo. No vas a mover el tipo de cambio. Sí, es presión esto, es presión. Está bien. Bueno, nada, de acá no es tan importante. O sea, lo que tenemos acá es que lo bueno de la devaluación es que tuviste un aumento de cuenta corriente, básicamente. ¿No? Que tuviste un aumento en las exportaciones netas. una Ahora, pregunta. sí. O sea, vos devaluaste, pero después de que te entraron las reservas, volviste al normal, porque hiciste una política. Digamos, no. O sea, antes, yo lo que digo es que yo digo, devalúo.
Ya está. Devalué. Ahora vale 10 pesos el dólar. Antes valía 1. Eso es lo que me hace aumentar las exportaciones netas. Soy más competitivo. La demanda agregada del producto. Eso me hace aumentar la demanda de dinero. Con lo cual me aumenta la tasa de interés. Ahí entran los capitales. Pero yo estoy en tipo de cambio fijo. Yo ya dije antes que vale 10. Y va a valer 10. Y todos me creen, ¿eh? Todos me creen. Entonces, ¿qué hago? Bueno, compro dólares. Compro, acumulo, acumulo, acumulo. ¿Sí? Y aumenta, se corre la LM. ¿Sí? Eso es lo que hace China. La verdad que no tengo ni idea de qué es lo que hace China. No, pero el tema de que siempre dicen que devalúa para seguir siendo competitivo. Algo escuché. Eso lo hacen todos los países de valor para seguir siendo competitivos. Lo que pasa es que ningún país tiene un régimen de tipo de cambio fijo. Salvo, qué sé yo, Ecuador, Panamá. Pero no es que tienen un régimen de tipo de cambio fijo, tienen dólares directamente. ¿Sí? O sea, acá en realidad lo que mantiene constante es el tipo de cambio real, no nominal. Estoy mal. No, el tipo de cambio real aumenta acá. ¿Qué es lo que me confunde? O sea, yo sé que para vos mantener un tipo de cambio fijo, el tipo de interés nacional e internacional tiene que ser igual. Entonces, si vos generás una devaluación, ¿Cómo? o sea, el tipo de interés nacional y el extranjero no tienen que ser iguales. Lo de la paridad de el UID, algo así. La WIP. Eso. ¿Pero Eh, por qué tienen que ser iguales? Para Justamente mantener el tipo de cambio. en equilibrio. O sea, si si uno es mayor que el otro, se van las divisas. Bueno, Está bien, pero si yo tengo divisas en el Banco Central, te las doy y sigo manteniendo un tipo de cambio fijo. claro. Ah, bueno, no sé entonces. Pero, a ver, ¿te entendí? ¿O no te entendí yo? No, por ahí tengo que repasar, verle bien el ejercicio. Por ahí hay algo que Mirá, no bien, entiendo. esto es así. Si vos tenés una tasa de interés por encima de la tasa de interés internacional, pero vos tenés tipo de cambio fijo, te van a entrar capitales, ¿no? Pero sí, sí, Bueno, eso no significa que tu tipo de cambio sí o sí se vaya a apreciar. No, porque vos justamente lo que haces es comprar todos los dólares y mantenés el tipo de cambio. claro, sí, sí, eso sí. ¿Y que no? No, me confunde, o sea, como devaluaste y como tenés un régimen fijo, estoy un poco confundida. Entiendo que se puede, sí, obvio, pero como que, nada, acá lo que hizo mover la tasa de interés fue que aumentó la demanda de dinero, ¿no? Porque Tal aumentó cual. la Sí, exportación. Y nada, como, o sea, vos ahora cuando haces la política para mantener el tipo de cambio, es el nuevo tipo de cambio, digamos. exacto, Ah, exacto, ok, está bien. exactamente, Ahí creo que entendí mejor. Ok. exactamente. Ivo, ¿podrías Sí. repetir por qué entre A y B aumentó la tasa de interés? Porque aumenta la demanda de dinero por motivos transaccionales. ¿Por qué? Porque aumenta el tipo de cambio, aumentan las exponetas, aumenta la demanda agregada, y si aumenta la demanda agregada, aumenta el producto. Y si Ah, aumenta el claro. producto, aumenta la demanda de dinero. Claro, porque aumentó el producto, básicamente. Está bien. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, y vamos a esta es un poco picante. Último escenario. Ahora ya estamos en, este escenario es un escenario de conflicto. Ataque especulativo contra la moneda. Eso es más lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que está pasando ahora. Sí, digamos que sí. Esto quizás es más familiar. Ataque especulativo. ¿Qué significa un ataque especulativo? Que yo pienso que el dólar va a subir. ¿Sí? Que yo pienso que la tasa de evaluación esperada más el desvío sube. Sube. Entonces yo tengo lo que se llama fuga de capitales. Todo el mundo quiere comprar dólares porque piensan que se va a la mierda todo. ¿Sí? Así en términos académicos se los digo. Yo tengo dos alternativas con respecto a esto.
Siempre estoy en un tipo de cambio fijo yo de antemano, ¿eh? Recuerden eso. Tengo dos alternativas. La primera es devaluar. ¿Qué significa esto? Veo que le doy la razón a lo que esperaba. Sí, como que El peso no me pierde inmolo, valor al dólar. básicamente. No me inmolo. Pero, ¿cuáles son las variables que están en juego? Expectativa de devaluación y desvío, ¿no? Sí, ¿En dónde lo veo eso? en el interés. Ok, o sea, pero pará. En el interés no. ¿En dónde? Las expectativas, En la relación UIP. Sí, o sea, ahí se va a hacer mayor la del resto del mundo. Exactamente. Entonces, aumenta la BP, sube la BP, porque es una variable exógena. Esta expectativa de devaluación y esta de... ¿Son variables exógenas o no? Sí, Si son variables exógenas y aumentan, se desplaza la curva que las contiene, ¿no? ¿Tendría que mover mi tasa de interés o no? Pará. Ahí vamos. ¿Me siguen? Que se sí, desplaza la curva que las contiene. sí, sí. ¿Se desplaza hasta dónde? Hasta la línea punteada. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Hasta la línea punteada. O sea que tengo una BP que no está escrita acá, debería estar escrita. Una BP que está por encima de mi equilibrio A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda mi tasa de interés con respecto a la internacional, más todo el rendimiento de ese? Más chica. Más chica. Entonces, Chao, capitales. se van los Solo todo. capitales. Me empiezan a demandar los dólares. ¿Yo qué dije que iba a hacer? Estoy en un tipo de cambio fijo. O De sea, evaluar. Exacto, pero dije que iba a devaluar, ¿no? Sí, Entonces digo, ¿vos me estás corriendo? ¿Me estás demandando todos los dólares? Libero el tipo de cambio. No lo controlo más. ¿Sabes qué? Demanda todo lo que quieras. Demanda todo lo que vos quieras. No lo voy a pisar más. ¿Qué pasa? ahí creo que, o sea, se va a mover la IS porque van a aumentar las exportaciones o ¿Pero qué pasa antes de eso? Aumenta el precio, se van tipo de cambio. evalúa. Tipo, Exacto, devalúo, ¿no? Aumento el tipo de cambio. sí. Si hay Y aumento si de aumento el tipo ER de ahí, cambio, porque yo libero el tipo de cambio. Y si yo libero el tipo de cambio, devalúo todo lo que me pide el mercado. Porque lo Sí. liberé. Y si libero todo lo que me pide el mercado, ¿qué pasa con las expectativas de devaluación? ¿se anulan o no? Exactamente. Caen de vuelta a la primera BP, a la BP A. ¿Me siguen? Claro, pero con un tipo de cambio mucho más alto. Exactamente. Entonces, y ahí sí les pregunto, ¿qué pasa si yo devalué? Y te va a mejorar la balanza comercial. Comercial, Exacto. O sea que me aumentan las exponetas, claro. Sí, me aumenta la demanda agregada, sí. me aumenta el producto, me cae un cachito de la exponeta. Eso porque sube un poquito la tasa de interés. No, porque sube el producto. Ah, por el producto. Sí. ¿Se me desplaza la IS, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿El resto? Me perdí un poco, pero si podías repetir la última parte de después cuando baja la BP, no entendía hasta dónde baja, si baja como al Hasta, nivel inicial o a la segunda línea entera de abajo. no, hasta el nivel inicial baja. Hasta el nivel inicial. ¿Por qué? ¿Por qué baja hasta el nivel inicial? Y porque devaluaste y las expectativas ya está.
Claro, Julieta, yo devalué todo lo que me pidió el mercado. Entonces, si devalué todo lo que me pidió el mercado, se calmaron por completo las expectativas de devaluación. Entonces vuelvo al primer punto. ¿Me entendés? Sí, pero en el primer punto vos no tenías ya expectativas de devaluación. O Sí, asumiste un cero. pero tenía expectativas de devaluación porque tenía un tipo de cambio fijo ya no creíble. Lo que yo hice ahora es devaluar. Entonces lo que hice fue calmar las expectativas de devaluación. Y voy, ¿por qué después A termina? ver, dame un segundo. ¿Eso me seguiste? Sí, pero no termino de entender dónde ves la devaluación. Como dónde estarías parado cuando vuelve a bajar la línea de BP al nivel original. Y en la IS, la devaluación me desplaza a la IS. Porque la devaluación me aumenta las exponetas. Y las exponetas es una variable que me pega en la demanda agregada. Ah, no falta un punto, profe, punto C. Porque No, capaz se confunde eso. como un punto C. Claro, veo que dice A, B y no. En donde se desplazó la curva IS', en la primera BP, no habría un punto C. Tenemos dos equilibrios, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, ¿por qué habría tres puntos C y dos equilibrios? No, porque usted dijo que volvía al punto inicial que sería A. Pero ¿qué rol juega en la segunda balanza de pagos? La segunda línea de balanza de pagos. La segunda línea, la que está en el medio, Sí. ¿o cuál? Es que todavía no llegamos a eso. Sí. Ah, no, porque estoy medio confundido, porque si volvemos al nivel inicial, pero con un tipo de cambio más alto, ¿cuál es? Se movió la IS. O sea, la diferencia es que ahora se desplazó la IS. Claro, se desplazó la IS ahora. Tipo, te aumenta, o sea, vos al devaluar haces que las exportaciones sean más rentables. Entonces, mejora la balanza comercial y eso mueve la IS. Exactamente. ¿Y el punto inicial? ¿Qué pasó con el punto inicial? Que ustedes habían dicho que volvía al punto inicial. Sí, la BP. Ah, listo. Pero todavía no estamos en equilibrio. Claro, porque yo volví con la B. La BP arranca arriba, básicamente. O sea, ¿por qué? Porque hubo un ataque especulativo. Ese ataque especulativo, yo digo, bueno, dale, no hay ningún problema. Yo devalúo, no tengo ningún problema. Devalúo todo lo que vos me pedís. Todo. Entonces, sube el tipo de cambio y caen las expectativas de devaluación, porque ya devalué. Y devalué todo lo que el mercado quería. Entonces vuelvo a la primera BP. Lo que pasa es que vuelvo a la primera BP, pero tengo una IS nueva, porque como devalué, tengo un aumento de las expo. O sea, no estoy en equilibrio, porque tengo una nueva IS. Esa nueva IS, que se da por un aumento de las exponetas, un aumento de la demanda agregada, un aumento del producto, me genera un aumento en la demanda de dinero por motivos transaccionales. ¿Sí? ¿Qué pasa con las tasas de interés? Sube. Sube. Y ahora estoy en un tipo de cambio flexible, porque esta devaluación no es que devalué y me fui a un nuevo tipo de cambio fijo. Estoy en un tipo de cambio flexible, con lo cual ahora ya juega el mercado libremente. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de interés ahí? O sea, van a entrar capitales, puede ser. Perfecto. Y Y entonces se va a apreciar el tipo de cambio. Y entonces entiendo que las expectativas podrían cambiar también, pero no sé. ¿para dónde? Y Para abajo. Para abajo. No, Se va para arriba. No, para arriba, porque Y ellos van a pensar que en algún momento vas a devaluar. Pues, Exactamente. no sé, eso igual no entiendo cómo. Porque funciona Si yo inversamente. devalué, o sea, espero que en algún momento, si yo devalué ya, las expectativas se calmaron, básicamente. Ahora, si yo aprecié, espero que en algún momento vaya a devaluar.
¿sí? Es como un Funcionan círculo, a la inversa. es como un círculo. Y sí, es como un círculo. Cuando llega a apreciarse, se vuelve a devaluar. Cuando se vuelve a apreciar, se vuelve a va, es lo que piensan las personas. Las Sí, digamos que, expectativas funcionan así. a ver, los tipos ven que se apreció el tipo de cambio y sí, en algún momento va a devaluar. O sea, eso es tipo que abandonó el tipo de cambio fijo. Chau. Sí, está en tipo de cambio flexible ahora. Y como aumentaron las expectativas de depreciación, tenemos una BP intermedia, que es la BP que está en el punto B. ¿Quién no entiende? Profe, una consulta. ¿La línea punteada sería las expectativas de la Es especulación? claro, el ataque especulativo es eso. Representa el Ah, ataque especulativo. ¿A quién lo confundí? ¿O a quiénes? Pregunten, ¿eh? Yo voy a a ver, preguntar, creo que es anterior, Dale. como en la parte de que cuando se liberamos el tipo de cambio, ¿no? Mm, Entonces, cuando se desplaza la IS, mm. dijimos que aumentaban las exportaciones netas porque somos más competitivos, entonces aumenta la demanda agregada, aumenta el producto. Pero creo que esto ya viene antes, pero no entendí por qué bajarían de vuelta las exportaciones netas. Si habíamos dicho que antes, cuando aumentaba el producto, aumentaban las importaciones porque era para producir. Ah, no, está bien, nada, yo entendí las exportaciones netas. Por eso. ¿El Eh, resto, ¿El resto lo entendiste? sí, al final un poco me perdí, pero creo que tendría que sentarme a leerlo bien porque si no me mareo un poco. Se los cuento como un relato. Sin las. O sea, ahí vamos a verlo. Estamos en una crisis. Hay expectativas de devaluación. Yo tengo un tipo de cambio fijo, pero no soy creíble, estoy en las últimas. El mercado sabe eso, sabe que en cualquier momento puedo devaluar, puedo hacer cualquier cosa, ya no estoy fuerte. Entonces me empiezan a correr la moneda. ¿Qué significa que me empiezan a correr la moneda? Que piensan que yo no voy a sostener el tipo de cambio. ¿Sí? Hay expectativas de que yo devalúe. Entonces, ¿qué pasa? Como hay expectativas de que yo devalúe, la ABP se corre para arriba. Y el hecho de que la BP se corra para arriba hace que mi rendimiento sea menor en comparación al rendimiento en moneda dura internacional. Eso hace que los tipos demanden dólares, ¿sí? Haya una salida de capitales, un exceso de demanda de dólares. Ese exceso de demanda de dólares, el gobierno en este caso dice, yo no voy a sostener más el tipo de cambio fijo, no te los voy a vender al precio que me decís. Yo voy a liberar y que haya un libre juego de oferta y demanda. Devalúa. Pero no devalúa a otro tipo de cambio fijo. Deja de intervenir. Devalúa y se retira de la intervención. Si devalúa, me aumenta la competitividad, las exponetas, lo que vimos recién. ¿Sí? Pero es una decisión del gobierno la devaluación. Por eso se corre la IS. ¿Sí? Porque él decide no intervenir más. ¿Sí? Entonces se corre la IS, se expande la economía. Si se expande la economía, si se expande la economía, y yo al devaluar todo lo que me pide el mercado, o sea, el mercado dice que vale 800 el dólar, bueno, maestro, vale 800. Listo, entonces ya no hay más, se calmaron todas las expectativas de devaluación, porque vos me dijiste, ¿cuánto vale, maestro, 800? Bueno, 800. O sea, se calmaron todas las expectativas. Por eso yo digo que baja de vuelta hasta el punto inicial, hasta la primera BP. Porque no es que uno se quedó diciendo, ¿sabés qué? Me parece que el gobierno se quedó corto con la devaluación, entonces, no. Devaluaste todo lo que te pidió el mercado, o sea que hay cero expectativas de devaluación nueva. Vuelvo al punto inicial. Lo que pasa es que como devalué, como yo decidí devaluar, se expandió la IS.
O sea, tengo más demanda, más exponenta, bla, 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 y también tengo más demanda de dinero por motivos transaccionales. Esa mayor demanda de dinero por motivos transaccionales hace que me aumente la tasa de interés, punto B. O sea que mi tasa de interés ahora es superior a la relación esa, a la curva de la BP. Me ingresan capitales. ¿Yo qué dije? Que no voy a intervenir más en el mercado. No intervengo más. Me ingresan capitales, cae el tipo de cambio. Y si empieza a caer el tipo de cambio, che, está muy barato el tipo de cambio. En algún momento esto van a devaluar. Está muy barato. Bueno, esa pregunta, che, en algún momento estos van a devaluar. En realidad no van a devaluar, se va a depreciar porque ya no interviene más. Ya el mercado, che, esto está muy barato. En algún momento va a subir el precio. Bueno, ya ese en algún momento va a subir esa expectativa de depreciación de la moneda. Y esa expectativa de depreciación de la moneda es lo que tenemos dentro de la curva BP y hace que suba la BP y se desplace hasta esta BP, comilla, comilla. Estamos en un nuevo equilibrio. O sea, a medida que van entrando capitales, se va a ir desplazando la BP hasta que encuentre el equilibrio. Exacto. Sí. O sea, Ya, no, porque o sea, es fijo, porque son capitales. Cae el tipo de cambio y dicen, che, está muy barato. Eso porque se abandonó el tipo de cambio fijo. Sí. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Sí, sí. Sí, ¿El perfecto. resto? ¿Cómo estamos, el resto? Muy bien. 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 Bueno, y la segunda alternativa, que es más fácil, es mucho más fácil. ¿Profe? Sí, David, exactamente. 2002. Pero no, Profe, sí, una consulta. ¿Vos pasás de decir devaluación a depreciación porque deja de intervenir el banco? exactamente. Cuando es libre, cuando el tipo de cambio se define libremente, sin intervención del Estado, estamos hablando de depreciación. Si el gobierno decide cambiar el precio del tipo de cambio, es una devaluación. El tipo de cambio fijo es devaluación, el tipo de cambio flexible es depreciación. Y ahí lo único que cambiaría es, además del término, que se termina acomodando todo por las expectativas. Exacto. Sí, por las expectativas y por el precio del tipo de cambio, que fluctúa. Ok, joya, gracias. De nada. En segundo caso, alternativa de política, defender la moneda. Muy fácil. Yo no voy a devaluar. Corran método lo que quieran, que no voy a devaluar. Entonces, aumenta la expectativa de devaluación, tengo una fuga de capitales, salen los capitales, ¿y yo qué hago con Banco Central? Tengo que aumentar la tasa de interés nacional. Claro, pero te vendo, ¿no? Vos compras la barato, te lo vendo. ¿A cambio de qué? Voy perdiendo reservas. Claro, ¿a cambio de qué? De pesos. Absorbe pesos el central. Absorbe pesos, sube la tasa de interés. ¿Sí? Sí. Bueno, contrae la ley hasta el punto en el cual dejan de salir los capitales. Muy costoso esto. Porque va a tener que subir la tasa de interés hasta el punto. Hay deuda, exactamente, con deuda. Costo de defender la moneda. Perder reservas, perdés inversión, porque sube la tasa de interés. Ni hablar de que te endeudas todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero defender la moneda? Y porque si yo soy capaz de defenderla, la moneda, quizás puedo calmar las expectativas de devaluación. Yo te digo, dale, córreme, te vendo todo lo que quieras, quizás pues decir, ah, bueno, este tipo tiene. O sea, no lo voy a correr más, porque tiene. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, perfecto.
Y en general, o no necesariamente, cuando pasa esto de defender la moneda, puede ser que tengas pocas reservas o no necesariamente pasa esto. Mirá, generalmente cuando vos estás en un ataque especulativo, independientemente de si defiendas la moneda o devalúes, estás en una situación delicada. Porque si no, no te corren. O sea, o te pueden correr, pero vos lo vas a desactivar rápido. No sé si entendí bien tu pregunta, Iván. O sea, sí entiendo, pero lo que yo te decía es que en el segundo caso o mejor dicho, en el ataque especulativo, puede ser que se combine la situación de que te queden pocas reservas también. Y puede ser. Sí, puede ser. Y ahí ya no aguantás porque no tenés reservas infinitas. Y ahí, bueno, O sea, llega un momento que te quedás sin reserva, te demanda, no tenés Pero más. si te endeudas, por eso, si te endeudas, sí, pero ¿qué pasa? ¿Que a qué costo? Claro, cada vez a una tasa más alta te vas a endeudar. Exacto. sí, obvio, pero bueno, digo que lo puedes sostener en el corto, por lo menos. Sí, si te siguen prestando, sí. Porque después también hay que ver quién te presta el 30% en dólares, ¿eh? Porque sí, hay mucho riesgo de que no te pague también. O sea, estás jodido. Yo no te prestaría el 30% en dólares porque sé que estás en la lona. Además, las expectativas de evaluación van a ser cada vez más altas. Claro. Claro, tal cual. Sí, no es un círculo Sí, vicioso. si vos no lográs desactivar las expectativas, te fundís. Te funde el país. Bueno, chicos, pasamos a otro tema. Sí, la clase intensa está. Es más sencilla igual. Pero vamos a ver el tipo de cambio flexible, que es bastante más sencillo. Sí, que ya como vieron recién un poquito del ataque especulativo con la devaluación, es mucho más fácil esto que lo que vimos recién. En este régimen de tipo de cambio, el Banco Central no interviene. O sea que el trilema no aplica, porque no es que hay un tipo de cambio fijo. No, no. Acá es un libre juego de oferta y demanda. Precio fijo, perfecta movilidad de capitales. Las ecuaciones son las que ustedes ya conocen. Pero, fíjense que ahora el tipo de cambio es una variable endógena. ¿Por qué es una variable endógena? Porque se define libremente por la entrada y salida de capitales, por el exceso de oferta, exceso de demanda. Lo define el mercado, no lo define el Banco Central. O sea que si el tipo de cambio aumenta o baja, no va a impactar en la EIS, porque es una variable endógena, no desplaza curva, porque responde simplemente a los desequilibrios, a los excesos de oferta y demanda. Las variables exógenas son las mismas, solo que obviamente ya no es más el tipo de cambio. ¿Se entiende por qué es endógeno el tipo de cambio acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Partimos del punto A, la política fiscal, vamos a ver. Con tipo de cambio flexible. Más prolijo, che. Partimos del punto A. Aumenta el gasto, aumenta la demanda, aumenta el producto, aumenta las impo, ¿no? Y cae un poquito las exportaciones netas. Se desplaza la IS, básicamente. ¿Qué pasa cuando aumenta el producto? Aumenta la demanda de dinero, o sea que sube la tasa de interés, ¿no? Sube la tasa de interés, en el punto B tengo una tasa de interés local que es superior al rinde internacional. ¿Qué tengo, chicos? Ingreso a capital. Perfecto. ¿Y ahora qué onda? Tengo un ingreso de capitales. Y nada, se va a apreciar el peso. Exactamente. Sí, digamos, tengo un exceso de oferta de divisas, básicamente. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Va a bajar. Perfecto.
baja el tipo de cambio. Y si baja el tipo de cambio, ¿qué pasa con el tipo de cambio esperado? Aumenta. Exactamente. ¿Crece la expectativa de depreciación? Perfecto, Lautaro, perfecto. Y si crece la expectativa de depreciación, ¿qué pasa con la curva BP? ¿Va a subir? Se va arriba. Exactamente. Hasta el punto B. Hasta el punto B. ¿Y qué pasó, chicos? ¿Qué pasó cuando bajó el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Bueno, empeorarían la balanza comercial. Exactamente. Me caen las exportaciones netas. Sí, digamos que me cae el producto. ¿Se ve? Como de acá a acá. Igualmente es mayor en B el producto. Es mayor en vez del producto. Exactamente. Claro, esta parte no pasaba en el otro, ¿no? No. Acá tenemos el famoso crowding out Por eso la otra es más efectiva, ¿o no? en La corto política. plazo. Ah, bueno. Claro, acá no te estás endeudando. Acá no te estás endeudando. O sea, ¿por qué? Porque que ingresen los capitales, total. Yo no voy a hacer nada con respecto a eso. Yo no voy a hacer nada. Que ingresen, yo no me meto como Banco Central. No me meto. ¿Sí? Que arbitren entre ellos. Oferta No y demanda controles libre. Yo no juego. No juego. Entonces lo que tengo es que, ¿qué pasó entre A y B? Aumentó el producto Aumentó el y la producto y la tasa de tasa de interés. interés. Aumentó el producto, aumentó la tasa de interés. Y el tipo de cambio bajó. Exacto. Es lo que veo acá, que aumenta el riesgo de depreciación. ¿No? Y caen las exponetas. Acá vamos a charlar. No, o sea, Ah, sí, caen las boletas, perdón. Tenés razón. claro, no, lo que pasaría si fuese al revés. O sea, Sí, si yo. hubiese... Exactamente, me confundí con eso. Sí, caen las exponetas. Por O sea, por dos motivos, ¿no? sí. Por producto y por tipo Y de por cambio. tipo de cambio, sí. Claro, Exacto. porque en realidad el primer momento sería en la IS, digamos, a la misma altura que el punto A. Pero de ahí te moves hasta el B. Exacto, es todo en simultáneo. ¿Sí? Claro. Es todo en simultáneo. ¿Sí? Y vía procesos. A mí lo que no me queda tan claro es por qué aumentan las expectativas de riesgo de depreciación. Porque cayó el Necesariamente. tipo de. Porque vos tenés tipo de cambio que te cae. ¿Sí? Te cae el tipo de cambio. Entonces te dicen los tipos, ah, qué barato que está el dólar, ¿eh? Esto en algún momento va a subir. Claro, pero no es tipo algo re negativo. ¿Qué cosa? Y esto que diga, bueno, en algún momento va a subir. O sea, no se espera una caída total. No. O sea, no. Depende de la magnitud. O sea, pero no, si no tenés una crisis, digamos, no pasa nada. O sea, podés tener una expectativa de depreciación que es normal. No, Claro, eso. que no te haga entrar en crisis. Sí, no hay. Acá porque es un modelo, pero podría pasar que las expectativas funcionen al revés, o sea, que puedas pensar que sigue cayendo, que sigue subiendo. O no se puede pensar así. ¿Cómo? Como que no sean inversas las expectativas, digamos, con el tipo de cambio. ¿Podría suceder eso? No. Sí, podría suceder. En este modelo no. No, es que lo que pasa es que acá podría suceder en tanto y en cuanto no haya libre movilidad de capitales. Acá estamos hablando de un modelo de perfecta movilidad de capitales. O sea que todo lo que es exceso de oferta de dólares eh, genera un precio determinado para el cual ya las expectativas eh, se corrigen solas, digamos. O sea, ajustó todo lo que tenía que ajustar, básicamente. Nadie espera que siga bajando. Claro. No, porque como es libre, Sí, sí. ¿me entendés?
Sí, como que el mercado ya hizo su trabajo, no tendría por qué Exactamente, seguir haciéndolo. exactamente, ajusta el mercado acá. Pero bueno, guarda, porque tengo ingreso de capitales, ¿eh? Pero no es que no tengo ingreso de capitales. ¿Por qué tengo ingreso de capitales? Porque me sube la tasa, ¿no? Sí. Pero también, deuda externa. O sea, tengo un financiamiento que es vía deuda externa y tengo un financiamiento que es vía impuestos. ¿Sí? ¿Por qué vía impuestos? Porque la actividad se expandió. Ahora, ¿qué pasó con las reservas? No variaron, Porque, porque el Banco Central no intervino. exactamente, el Banco Central no interviene en esta política y los dólares que ingresan por ingreso de capitales se te van en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque vos tenés caída del tipo de cambio y aumento del producto, básicamente. Y por definición, en los regímenes de tipo de cambio flexible, la variación de reservas es cero. Porque todo lo que ingresa, o sea, todo exceso de oferta hace que encuentre un precio de equilibrio. Y todo exceso de demanda hace que encuentre un precio de equilibrio. Y por definición, el equilibrio hace que la variación sea cero de las cantidades. Si no, no sería un equilibrio. Ahora, ¿por qué en el otro modelo con tipo de cambio fijo no hablamos de los impuestos? No, porque también aumenta la base impositiva en el otro. No hablamos porque no hablamos, pero no es relevante. O sea, Claro, no es específico de este. no. Ok. No es relevante. O sea, te aumentó la actividad y sí, te aumentó la recaudación impositiva. Lo pusieron acá, no sé por qué. No cambia nada. Eh, entonces, guarda, porque política efectiva, pero no sustentable. Aumenta el stock de deuda y pierdo competitividad. ¿O no? No sé. ¿El resto me sigue? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos la relación. Fíjense que no se desplazó nada acá, ¿no? No es una curva que. En la curva esta, perdón, chicos, acá. No se desplazó nada, porque es endógeno. Solo te varía la tasa de interés. Exactamente. Exactamente. Y fíjense que hay una relación inversa entre tasa de interés y tipo de cambio, ¿no? Ahora, atenti. Porque yo estoy en el punto B, pero puedo hacer una política monetaria ahora. ¿Por qué? Puedo hacer una política monetaria. Y porque ya no tengo tipo de cambio fijo. Exacto, ya el trilema no me interesa. Entonces puedo hacer lo mismo que con el tipo de cambio fijo, pero ahora de manera exógena. ¿Sí? Hago una política. ¿Para qué? Para evitar el crowding out. Quiero evitar el crowding out. No quiero perder esa inversión, ese producto que me sube la tasa de interés. No quiero eso. No quiero. Claro. ¿Sí? Inyectas dinero con los Ahora lo dólares. puedo decidir. ¿Qué pasa? Hago un fenómeno. Hago una política monetaria expansiva. Aumenta la LM. Cae la tasa de interés. ¿Y qué tengo acá? A ver. Una tasa de interés igual a la internacional. No. Un tipo de cambio más. ¿En qué punto terminé en este gráfico? Muy bien. En el punto B terminé. O sea que partimos del punto B y la BP es esta. ¿No? ¿Me siguen? Sí. Es esta la BP. Pero ahora lo que hago yo
es una política monetaria expansiva acomodaticia, con lo cual aumenta la LM, se desplaza y cae la tasa de interés. O sea, ¿sos menos rentable o no? Exactamente. O sea que el rendimiento que yo tengo ahora es menor a lo que tenía a la relación UIP. ¿Qué tengo? Salida de capitales. Perfecto, perfecto. Salida de capitales. ¿Cuál es la diferencia entre fuga y salida? Ninguna. Ah, pensé que Cintia había dicho algo. No, fuga es como más dramática. Pero... Ah, sí, magnitud. Ah, ok, listo. No, la fuga de capitales es en ataque especulativo, digamos. Sí, claro, es más dramática. Pero no mismo. Tampoco es que hay una definición técnica de No, fuga de está bien. capitales, ¿eh? O sea, técnica no existe técnicamente. Es una definición más política, quizás. Salen los capitales. ¿Qué significa que salgan los capitales? va a subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se demandan los dólares. Exacto, es un exceso de demanda de dólares. Sí. Muy bien. O sea, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Sube. Se deprecia. Sí. Y si se deprecia la moneda, ¿qué pasa con las expectativas de depreciación? Caen. Caen. Pues ya se depreció. ¿Hasta qué punto caen? Hasta la nueva BP, que es igual a la que arrancamos. Cierro el desequilibrio. Digo, ¿podría subir un toquecito la Firmina? Quiero ver el anterior. O sea, acá lo que estamos viendo es tipo una política fiscal financiada con emisión monetaria. Ahora, en esta acomodaticia, Claro, entre las dos, ponele, porque la primera fue fiscal y ahora estás acomodando con esta. si se mete acá a jugar el Banco Central, sí, es una política fiscal expansiva con emisión. Ok. Ahora, vamos a hacer la estática comparada sin intervención del central y con intervención del central. Chicos, está mal esto. Esto es B. Ah, yo estoy marcando la página con el dedo como si fuera un pizarrón. Esto es B y esto es C. ¿Sí? Porque no hay D. O sea que, fíjense que acá estamos entre A y B. ¿Qué pasó con el producto? Creció. ¿Qué pasó con el consumo? Creció. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Creció. Creció. Subió. La inversión no sabemos, ¿no? No. No, porque primero sube por la política fiscal y después cae. Por la tasa de interés. Exponetas. ¿Qué tenemos ahí? Bajaron, se aumentó el producto. ¿Y qué? Pero ¿Qué pasaron más? dos cosas, tipo, primero aumentó Claro. la importación y la importación aumentó más que la exportación, ¿no? ¿Quedaría Sí. indeterminada? O sea, queda como negativa. No, muy negativa. Claro, porque el primer ¿No? impacto es mayor que el segundo siempre. Sí, pero, Las dos cosas. pero tengo dos impactos en el mismo sentido, aparte. Porque el producto me aumentó, o sea que me aumentaron las importaciones, y a su vez el tipo de cambio me cayó. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Profundizo el déficit. Profe, ¿qué significa la E con la R? ¿Tipo de cambio real? Real, exactamente. Bueno, la demanda agregada entre B y A, no sé, entre B y A aumentó, las exportaciones cayeron, la deuda externa aumentó. ¿Se acuerdan que habían ingresado capitales? Sí, profe. Sí. Y el stock de reserva, por definición, es cero. ¿Sí? No el stock, no, la variación de reservas es cero. Cero estamos en el horno. Profe, ¿podemos comparar la variación de reservas del fiscal con el flexible? Porque hay algo que no sé por qué no me cierra. O sea, en este caso... ¿Cómo el fiscal con el flexible? O sea, el fijo con el flexible. O sea, en este caso el Banco Central no interviene, entonces se usa todo para compensar el déficit comercial. No. ¿O sí? El Banco Central no interviene en el mercado, deja que el mercado libremente juegue su oferta y demanda, entonces no pone en juego las reservas.
como no tiene que sostener el precio del tipo de cambio, no va a salir a vender sus reservas. El tipo no tiene la obligación de decirte, vale 10, te tengo que vender a 10. No. A mí no me interesa el precio, dice. Claro, acá solamente se endeudó. En el otro caso, en el fijo, se habría endeudado y habría disminuido las reservas, ¿no? Exacto. Ah, No, si se endeuda, aumentan las reservas. En el otro. porque las compran. O sea, las... Exacto. listo. Exacto. Exactamente. ¿Y qué pasa, chicos? Ahora hacemos la estática comparada con intervención del Banco Central, o sea, en el punto C. Producto y consumo igual, tasa de interés igual. Entonces la inversión sube. ¿Por qué sube? Y porque la tasa de interés quedó igual. Estamos comparando A y C. A y C, sí. ¿Sí? O sea, la tasa de interés quedó igual. ¿Y el producto aumentó? Pero... No, está bien. ¿Sí? Pero aumenta como consecuencia del producto, la inversión o no. Y porque la tasa de interés quedó igual. O sea, necesariamente fue la inversión aumentó. Y claro, si vos tenés en la estática comparativa, vos tenés que la variable que le juega en contra, que es la tasa de interés, se quedó igual. O sea, no afecta, la saco. No cambió entre un punto y el otro. Y la variable que le afecta positivamente, que es el producto, aumentó. O sea, que aumentó la inversión. No podría haber aumentado el consumo también, pero es lo mismo igual, ¿no? No, que aumentó el consumo también. Chicos, ¿de qué depende la inversión? Del producto. La tasa de interés. ¿Y qué pasó con la tasa de interés? Quedó igual, ¿Y con el producto? subió. Entonces, No, está bien, subió. ¿qué pasó con el tipo de cambio? Subió. Entre B y C. Entre A. No, entre A y C quedó igual. Quedó igual. Quedó igual. Sí. Exactamente. Quedó igual. Aumentan las impo. ¿Por qué? Aumentan las impo. Perfecto. O sea que me caen las exponetas. Bueno, esta demanda agregada mayor es lo mismo que siempre. Y ahora mi expansión la estoy financiando con un aumento de la oferta monetaria y obviamente con impuestos, pero eso es irrelevante. Lo que a mí me permite expandirme todo, o sea, evitar el crowding out es la maquinita. ¿Sí? Es la emisión. ¿Se entiende? Porque yo sin la emisión me hubiera quedado en el punto B, con ese crowding out. ¿No? Claro. Salía a emitir. Claro, bajaste la tasa de interés. Exactamente, bajé la tasa de interés. Stock de deuda externa neutro. ¿Por qué neutro? Y porque todo lo que me había ingresado antes se me fue cuando bajé la tasa de interés. Claro, salieron capitales. Exactamente, salieron capitales acá. Y por definición, de vuelta, el stock de reservas, la variación de reservas es cero. En flexible siempre la variación es cero, ¿no? Siempre. Grábenselo en la cabeza, siempre, porque el Banco Central no interviene, no pone en juego sus reservas. Es el mercado el que arbitra el precio. Es como un dólar blue. Imagínense un dólar blue. Claro, sí. ¿Qué es eso? Estabas libre. Libre. Y por último, chicos, llegamos hasta el final, victoriosos. Política monetaria, con tipo de cambio flexible. Partimos del punto A. El central hace una operación mercado abierta, sale a emitir. ¿Viste? Sale a emitir. O sea que desplazan el M, porque aumenta la oferta de dinero. Cae la tasa de interés. ¿Qué pasa si cae la tasa de interés?
Salen los capitales. Muy bien. Salen los capitales. Entonces, Entonces se sube el tipo de cambio. Bajan perfecto. las expectativas. ¿Cómo? Y bajan las expectativas. Y bajan las expectativas. Entonces, me cae la ADP. Sí. Y a su vez me aumentan las exponetas Sí, por el tipo de cambio. tipo Porque de aumentó. cambio real, claro. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, tengo una política monetaria efectiva. Me aumenta el producto vía baja de tasa de interés. Variación de reservas. ¿Se metió el Banco Central a intervenir en algo? ¿Vendió alguna reserva? No. No. Muy bien, cero. Entonces, aumenta el producto. Aumenta el consumo. ¿Qué pasa con la inversión, chicos? Aumentó. Aumenta. Perfecto. O sea, aumenta en la demanda autónoma. La tasa de interés cayó Y además aumentó el producto, o sea. y además aumentó el producto y el tipo de cambio aumentó. ¿Y qué pasa con las exponetas? Aumentan. Sí. Y acá les digo que el efecto tipo de cambio es más fuerte que el efecto producto. No es como en la inversión esto, que quedaría indeterminado. ¿Por qué? Porque acá la lógica dice que quedaría indeterminado, ¿no? Claro, pero supone que la condición esa Marshall-Lerner se cumple. Exactamente. Exactamente. Con lo cual, el tipo de cambio tracciona las exportaciones netas más de lo que o sea, más de lo que hace caer las exponetas el incremento del producto. ¿Se entiende? O sea que en el caso de que las dos sean positivas, va a pesar más el tipo de cambio. Pero eso porque vos te abaratás. Sí, porque la verdad, sí, porque suponés que sos bastante dinámico con respecto, sos bastante sensible con respecto. Claro, en Argentina no pasaría eso, ¿no? No, en Argentina no. Qué lástima. No, en Argentina no. En Argentina, no, lo que pasa sí pasa en Argentina, lo que pasa es que pasa por otro motivo. Vos aumentás el tipo de cambio y te contraes. Claro, pero te volvés más pobre en realidad. Sí. Puede ser que eso haya pasado con Brasil, que en un momento devaluaba, después hizo devaluar a Argentina, después volvía a devaluar Brasil y así sucesivamente. Bueno, pero es una guerra de devaluaciones esa. O Claro, sea, porque si Brasil te devalúa el 20% y vos devaluaste el 10%, perdiste. Claro, a nosotros en realidad nos conviene que Brasil crezca para que nos demanden más. Por supuesto. Y supongo que a ellos también. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? No, profe, todo perfecto. Bueno, chicos, estúdienlo, ¿sí? Denle bola, profundicen, que es un tema nuevo y es un tema que requiere un poco de quemarse un poco las pestañas, ¿sí? Bueno, otra vez sí, supuestamente este es el último tema del parcial, ¿no? Creo que sí. No sé si vieron curva de Phillips. Sí, la vimos antes que esto. ¿Expectativas vieron? No. Pero creo que expectativas va para el tercer parcial. Ah, ok. Sí, porque creo que el miércoles tenemos la clase de repaso y ya el viernes vendimos. Ok. Sí, entonces sí. No, entonces es el último tema, porque tienen que hacer práctica. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay dudas, les mando un saludo, disfruten de su fin de semana y estudien. Buen fin de Dale, gracias, por favor. Gracias. Hasta luego.